de eso. Entonces vamos a continuar la parte que nos quedamos. Ya habíamos por ahí platicado nada más lo que era la medición de la vibración. Y según yo, nos habíamos quedado en esta partecita. Me corrigen si no, que era el concepto de precisión. Hasta ahí. Y ya un poquito para terminar esta parte teórica que viene en su programa. Un ejemplo que nos dan ellos es ¿qué pasa si yo tengo un voltímetro RMS que va a medir el comportamiento de un acelerómetro, o inferir más que medir, aunque dice mide la salida, no, infiere o deduce el comportamiento de un acelerómetro y obtiene datos que van en escalas de 10, 50 y 100, es decir, que me están dando el valor de la amplitud logarítmica 10 veces, 50 veces, 100 veces. Y yo lo necesito en valores de decibeles, es algo que entendemos, en valores de ruido. Entonces utilizo la ecuación que ya me habían dado para cuando tenga lecturas, decía ahí, lecturas de voltímetro, en realidad son lecturas de RMS o de voltaje en RMS o por ondas cuadradas, y lo único que tengo que hacer es sustituir la base del logaritmo. Si yo tengo ya que la escala que está midiendo el aparato el voltímetro RMS es de 10, pues nada más en su calculadora usted le pone el logaritmo de 10, el logaritmo base 10 de 10, y les va a dar un 1, ¿verdad? Para que lo comprueben. Lo afectan por el valor de la amplitud de la medición, que ahí es un 20, en la fórmula no cambia, y ya te va a decir cuántos decibeles son. En el segundo caso, pues igual ponen el logaritmo natural base 10, pero ahora de la amplitud 50, y les va a dar 1.69. Ahora lo comprueban ustedes, ¿verdad? Aquí no recuerdo cómo lo hace, pero vamos a aplicarlo con la supercalculadora. No recuerdo si primero pone este y luego el otro, creo que sí, o es al revés. Ah, perdón, le puse el logaritmo, un 1, o le pongo el 50, el logaritmo base 10, 1.69, ¿verdad? Primero es 20, nada más estaba acordándome aquí en esta calculadora cómo es. Le doy aquí 100, el logaritmo base 10, ya sé que es 2. Lo que aparece aquí. Eso es lo que me da el logaritmo base 10. Hay que multiplicarlo por la amplitud, que está aquí en la fórmula. 1 por 20, 1.69 por 20 y 2 por 20. Y ya tengo los decibeles. Nada más indicando que este es el logaritmo base 10 que aparece en sus calculadoras, no natural, logaritmo base 10. Y lo afectas por el valor de la magnitud del voltímetro en RMS. Y la amplitud ya no la da, en la fórmula no cambia, es 20. Entonces, quiere decir que si él mide en su voltímetro una escala de 1, de 50, de 100, lo que sea, pues simplemente yo lo voy a convertir al logaritmo base 10 y lo voy a afectar por lo que me dice la ecuación. Y ya sé en decibeles. Ahora ya les decía que muchas de estas cuestiones son teóricas. ¿Por qué? Porque yo ya no he visto, no es una particular, yo ya no he visto un voltímetro RMS. Ya vas y compras en Steren un decibelímetro y directamente mides los decibeles. Antes no, antes tenías que tener el voltímetro, medías el RMS y lo convertías. ¿Por qué? Porque no había decibelímetros. Y ahora, pues es teoría nada más, porque en realidad el decibelímetro es como comprar un micrófono, así de sencillo, y directamente te da decibeles. Pero bueno, ahí está, ya cumplimos. Ya vimos, es más barato que hay. No recuerdo la cifra, ¿no? Pero compramos como 10 para la Politécnica, hace ya, no sé, 6, 7 años. Lo ocupamos, compramos. ¿Luego quieras sacar el logaritmo de base 10? Sí, vas a tomar el logaritmo base 10 del valor de la amplitud del RMS. Este de aquí es la lectura de la media cuadrada del voltímetro. Y lo vas a afectar por el logaritmo base 10. ¿El logaritmo base 10 cómo se Depende de la calculadora, ¿no? Pero cada calculadora tiene ya el logaritmo, es base 10. Si no, sería logaritmo natural. Y debe aparecer ahí, no sé cómo aparece en Casio, Sharp, o qué es lo que es. Pero en la calculadora científica de la computadora, pues nada más le afecto el valor, le pongo aquí el 10, 50 o lo que sea y le pongo el logaritmo. Y ya directamente te da el valorcito, ¿no? De lo que tenga en el sistema, ¿no? Primero es el valor, luego ya el logaritmo. En el caso de aquí, no tengo 10, tengo 50. Pero me refiero a la lógica, hay calculadoras que primero te piden, pon el comando y luego pon la cifra, no sé, son diferentes. Claro, estoy directamente integrando. Nomás pongo ahí el dato para que tú te acuerdes y corrobores que estás haciendo la operación adecuada, ¿verdad? Que sí te está dando el logaritmo 10 de ese valor RMS. Y ya después multiplicas.
cierta frecuencia obtiene cierta amplitud, es decir, acuérdense que es la frecuencia recíproco del periodo, a cierta velocidad que se mueve el rotor con sus álabes, se va a mover la monedita a una altura. Y obtienen una gráfica como esta, una gráfica logarítmica. De esa gráfica me preguntan, a ver si esa gráfica corresponde a una curva de calibración, en este caso para un acelerómetro, y el acelerómetro funciona a través del principio piezoeléctrico, que ustedes conocen de instrumentación. Principio piezoeléctrico, acuérdense, variación de presión genera una variación eléctrica, ¿verdad? O variación eléctrica genera variación de presión. Es el principio piezoeléctrico. Es decir que ese aparatito, ese instrumento está midiendo la aceleración en base a determinar una variación de voltaje. ¿Sí? También puede ser que a través de determinar una variación de presión se genere una variación de voltaje. Es lo que está diciendo, es muy parecido a un gauge, ¿no? A un gauge que una galga. Nada más que la galga extensométrica hablas de desplazamientos contra una variación eléctrica. Aquí hablas de presiones. Pero bueno, eso es instrumentación, ¿no? Entonces dice que tiene un aparatito que mide aceleración y se comporta como dice la gráfica. Y la pregunta es, si el pico o la cima más grande que encuentra es de 32 decibeles, ¿cuál es la respuesta a resonancia? Es decir, si el aparato lo hago trabajar más allá de lo normal, de lo que puede trabajar, y llega a su zona de resonancia, es decir, a la zona donde pueda fallar, ¿cuánto valdrá esa frecuencia? En vez de que sean 32 decibeles, yo voy a aumentar a más de lo normal. ¿Cuánto va a aumentar a más? Considerando que ya sé el valor de la frecuencia. Y la frecuencia parece que es un 1, pero ese puntito indica nada más la separación de los miles. Son 1000 ciclos por segundo. ¿Quieres saber a los 1000 ciclos por segundo cuántos decibeles son? No son obviamente los 32. Esos 32 que señala él debería de ser este pico que está aquí. Él dice que eso está ocurriendo, si observas aquí la gráfica, aquí tienes 10.000, 100.000, o sea, aproximadamente a 3/4 está ocurriendo, 3/4 de esta franja, está ocurriendo los 32 decibeles. Él me está preguntando, oye, a los 1000, que es aquí donde estoy, si el objeto, el acelerómetro, entrara en resonancia, es decir, se fracturara a esos 1000, ¿cuál debería de ser el pico que yo observaría aquí? Obviamente debe ser más grande que este. La pregunta es qué tanto sería cuando se fracture. Bueno, es lo que está diciendo el enunciado. ¿Y qué es lo que está haciendo? Pues usar la ecuación fundamental que ya vimos. La ecuación fundamental para diferencia de mediciones RMS o voltajes. Dice, decibeles es igual a 20 veces el logaritmo natural base 10. Y antes teníamos nosotros aquí la razón de proporción. Decía x1 sobre x2, si se acuerdan, las amplitudes. Entonces aquí yo ya le voy a poner la respuesta de salida que desconozco, que es xp, y la respuesta de entrada de la frecuencia que yo conozco. Y dice aquí hay un desplazamiento que se genera a los 1000. No dice que va a multiplicar por 1000, sino hay un desplazamiento que generan los 1000 ciclos por segundo. Y yo quiero saber qué desplazamiento se genera al elemento en donde se iguale ese valor, se supere. Es cuando se va a romper, es la resonancia. Entonces este es el desconocido. Y yo sé que toda esta ecuación en el comportamiento calibrado ya le da 32, porque lo dice aquí, ya le da igual a 32, ese dato ya lo sabemos. Simplemente es interpretar los valores que están en la ecuación. Y lo demás pues es sustituir. Yo ya sé que tengo 32, pues este 20 que es la amplitud, lo paso del otro lado dividiendo. Y yo ya sé que es 32 entre 20, yo ya sé que es 1.6, y lo único que tengo que hacer es quitarle el logaritmo. Entonces, ¿cómo le quito ahí el logaritmo? Pues simplemente lo elevo a la potencia de un lado, y del otro lado es como si le pusiera ahí el número E, y directamente me da 1 por 10 a la 1.6, cuánto le resulta, y compruebas que te da ese 39.8, ¿no? Pero ya lo pueden ustedes corroborar. 1 por 10 a la 1.6 como exponente. Dime. Pregunta, eso de xp y lo de x1000, ¿qué es cada uno? Nuevamente, x1 y x2 son las amplitudes de la oscilación, el movimiento que tiene el objeto. En este ejemplo en particular, abajo se está refiriendo a frecuencias. Dice que x sería el desplazamiento que se generó a la frecuencia que está al lado. Lo pone, debería ser un subíndice, pero no me dio el tiempo de ponerlo como un subíndice. Debería ser x a la 1000, o sea, subíndice 1000. Es decir, que es el desplazamiento que se dio a los 1000 CPM. Por eso digo, no multiplica, ¿no? Es la función de, sería el x2. ¿A cuánto se va a mover cuando está a 1000? Y arriba me está diciendo a cuánto se movió, dice xp. X es a cuánto se movió al valor que yo ya conozco, en el pico, en el punto que yo ya conozco.
¿Cuál fue el pico que yo ya conozco? La razón que ya conozco es 32, es la que está aquí afuera. Entonces no hay, ¿cómo les digo? No hay una definición así de receta de cocina tal cual, porque puede cambiar. Yo puedo poner otra gráfica en donde tenga dos cimas o dos picos, entonces tendría que yo adecuar de cuál estoy hablando, ¿no? Pero siempre es sencillo, la que yo tengo abajo en el diagrama es la que yo ya conozco cómo se comportó en base a la gráfica, y la otra que tengo yo ahí es la que se va a comportar a resonancia. Bueno, muy sencillo realmente de interpretar. Y listo, lo único que hice fue despejar, ¿no? Tú puedes ver esto, si no mal recuerdo está en el libro de Thomson, ahí puedes ver el ejemplo, pero no está resuelto. Yo acostumbro buscarlos y resolverlos y tratar de hacer una pequeña explicación, ¿vale? Porque él da por hecho, pues ahí está la ecuación, ya ocuparla y ya. Listo. Entonces, bueno, ahí se puede ver que yo podría predecir que aquí va a existir un pico más alto. ¿De cuánto? Pues aproximadamente de 40. ¿Qué unidades? Pues depende de la unidad que yo tenga allá arriba. Son decibeles arriba de los 32, estos son decibeles. Es la unidad de ruido, porque me lo pudieron haber dado como en el anterior, que era en unidades RMS, pues aquí ya está en decibeles, ¿no? Me está diciendo que la razón de proporción del movimiento o del cambio de frecuencias va a generar una resonancia a los 40 decibeles. Esto es teórico, ¿eh? Comportamiento, creemos nosotros que ese sistema es logarítmico, comportamiento logarítmico. En la realidad será así el comportamiento, pero esto es ideal. Esa ecuación matemática representa cómo se comporta la vibración de esos sistemas. En realidad, si algo en el ambiente cambia el comportamiento logarítmico, a lo mejor no checa con el real que tú miras, ¿no? ¿Qué pudiera ser? Pues un cambio térmico, no sé, algún cambio de fricción que esté ahí rozando, esté chocando, pues ya no te va a dar. Esto es ideal en condiciones de laboratorio y les dio esa ecuación que representa esto. Lo interesante sería ver a la hora de, por ejemplo, no sé, modelado matemático o instrumentación, cómo llegas a estas ecuaciones. Aquí nosotros lo que hacemos es interpretar nada más, interpretar el comportamiento, ¿no? Y ese sería el ejemplo que nos dan ellos, predicción de la parada. Sería un pico, ¿no? Como no me dice efectivamente si es positivo o negativo, aparentemente es positivo porque no me indica en los demás si ocurrió un pico negativo. Acá abajo se ve que hay uno, pero no termina el ciclo. Entonces, originalmente yo pensaría que es algo sin saber, en este caso, la frecuencia real. ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior tenemos una K por tau? De regreso. Teníamos el grosor de la onda cuadrada o rectangular, en donde teníamos la constante K y teníamos el valor de tau, que me daba el grosor de la onda. Aquí no lo sé. Entonces yo sé que hay un pico aquí en la gráfica que debería estar donde estoy señalando aproximadamente, casi en una línea, y a los 1000, por aquí así, pero no sé si la onda va a ser más o menos gaussiana, más cerrada o más abierta, solamente es el pico. Me está diciendo que la resonancia cree que ocurriría aquí. Si yo lo pudiera, aquí no me acuerdo si tengo la opción, ¿por qué no? Ya terminando, ahí va. A ver si nos permite, nos dio la herramienta. A ver si quiere, es que no quería que me pusiera ese valor. Permíteme, ya quiso. Hace rato le di clic, no me reconocía la zona gráfica. En teoría me está diciendo que yo estaría por aquí así, exactamente aquí tocando, pero no sé si esto sería en esta zona o empezaría desde acá. Igual de cuando regrese, o sea, no sé la amplitud no lo quiero llamar porque amplitud es la altura, la anchura, que regrese un periodo por una constante, no sé ese valor de la gráfica. Profe, una pregunta. Después de que lo que dice que es 32 entre 20, 20 es el valor El valor que está aquí de la amplitud, es de la fórmula, lo pasas dividiendo, divides 32 entre 20, te va a dar el 1.6, que lo pude haber dejado aquí. Ajá. Y lo que haces después es desaparecer este logaritmo, eliminar el logaritmo. ¿Cómo lo haces? Pues con un exponente del otro lado, ¿no? Exponente 1 a la 10, ¿no? Elevo esto al exponente y ya te da ese 39.8. Entonces te está diciendo la razón de proporción de las oscilaciones a diferentes frecuencias, en este caso 1000 o resonancia contra el fenómeno de 32, te generaría un pico a los 40. Eso es lo que te está diciendo, teóricamente, ¿no? Esa sería a ver si es cierto, ¿no? Pero eso es lo que nos da en cuanto a la teoría básica. ¿Hasta ahí alguna duda? Y era nada más medir decibeles
y manipular vectores, como se hacía antes, ¿no? Tradicionalmente. Y obviamente hay que hacer una pequeña evaluación, me obliga el programa, ¿verdad? Pero yo le doy más peso a la aplicación que veamos más adelante, cuando veamos el péndulo, eso debe tener un peso más grande en la evaluación, porque esto nada más es para mi sustitución, no le veo más ciencia. Ok, ¿qué seguiría? Yo voy a repasar muy breve eso y ustedes lo harán a detalle en su tiempo libre, qué es la velocidad y la onda temporal, qué es la amplitud, qué es la medición pico a pico, qué es la medición de pico o de pico que le llaman, qué es una señal real, qué es el RMS promedio según el software, que ya lo platicamos aquí, pero verlo cómo lo maneja el programa, y más a profundidad va a empezar a mencionar qué podría ser Fourier o por qué usamos Fourier, y eso sí me agrada cómo lo explica este autor, ¿no? Obviamente de esto que estoy yo mencionando solamente hablaré lo más principal, ustedes tendrán que profundizar y entregar un reporte en donde me expliquen a detalle qué es lo que entendemos de cada uno de los subtemas, ¿vale? Para que más o menos sepan qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y bueno, para eso pues ya nos auxiliamos nosotros del virtual. Eso es de ahí del Island Vibration. Del Island Vibration. Ahí va, ahorita rápidamente. Ya vamos a entregar un reporte de lo que vamos a ver. Un reporte o una síntesis de lo que comprendes por cada subtema que está ahí. ¿Perdón? Sí, ese es el que van a entregar como la actividad que aparece aquí, que para fines prácticos, según yo sé, es la número 2. Ya tenemos, ya tienen ustedes los equipos como van a trabajar. Puede ser que se turnen con los 4 primeros, con los 4 segundos, etcétera, y ya después ustedes por su cuenta con más tiempo lo repasan para que le entiendan al final, obviamente. Vamos a checarlo muy brevemente porque ya de ahí sigue Fourier. Y de Fourier sí no quiero dejar de lado que Fourier es muy amplio. Yo más o menos de MATLAB tengo 3 libros diferentes de MATLAB para empezar a aprenderle como yo he aprendido MATLAB, porque como viéndole, sino como hay códigos que ya están generados, tú pones el código en la red y no hay bronca, lo corres y el chiste es interpretar las mentiras que estás poniendo ahí, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Yo te daré unos ejemplos de eso. En lo que abre uno, abrimos el otro, ¿verdad? Ok. Abrió este. La versión que tengo, yo tengo la 2013, tengo una más nueva, pero no funciona bien con esta máquina. Funciona también, bueno, también podemos hacer eso con Wolfram. Sí, también con Wolfram se puede. Ahí el detalle está en manipular los códigos, ¿verdad? Entender los códigos. Que de hecho yo, como les comento, muchos códigos ya los puedes encontrar. El chiste es entenderlos y es la intención de lo que aquí tienes, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo ir directamente aquí, hablando de Fourier, que esto se los he dejado a alumnos de otras carreras, que les di su programa en la unidad 1, la evaluación es ser capaces de generar simulaciones de ondas, la que le toque, no cuadrada, rectangular, la que sea. Y ellos generan algo como esto. Realmente no es muy complicado, más que lo acabe de cargar, porque lo hace un poco lento. El programita es así, lo que acaba aquí, mientras abrimos el otro. Vamos a ver cómo va acá. Que lo quiera leer, ¿verdad? A veces generan unos errorcitos. Enlace. Pero bueno, eso es lo malo de tener proyector y cambia dice, bueno, ¿qué tiene que ver el proyector? No, pues me cambia la resolución. La resolución le da broncas a la computadora, más que no se puede comparar la resolución de una con el otro. Muy diferente, ¿no? Las siempre en mi casa funciona maravillosamente. No ocupo mostrarlo en ningún otro lado. No quiero borrar el histórico, pero tenemos que borrarlo, ¿no? Y llamarlo desde acá, lo cual no quería hacer. Me da más bronca. ¿Sabes dónde está? ¿Dónde lo tengo?
vibración, fundamentos de vibración, presentando la onda temporal. Rápidamente, no me voy a entretener mucho. Aquí sí esta simulación me permite a mí jugar con los CPMs. Entonces ya está el álabe ahí girando con la monedita y yo puedo observar tanto la amplitud como la frecuencia, pero yo puedo jugar con los ciclos por minuto. Y entre más ciclos por minuto ponga, pues más rápido se mueve el rotor y yo observo que existen pues obviamente muchas más frecuencias, mucho más picos. Ok, la amplitud sigue siendo la misma, no la he cambiado, simplemente la frecuencia fue la que modifiqué. Lo primero que nos explica lo que es la amplitud, y aquí viene lo interesante. Esas mediciones en la realidad no son tan limpias como se vieron ahí. En la realidad vienen con un rizo, con ruido. Entonces lo que hacen ellos es un promedio estadístico, es lo que me dice aquí. La medición en realidad no siempre ocurre que una cresta y la contigua son iguales. La primera y luego la segunda cresta es más grande, más pequeña, y por probabilidad ellos han visto que la media cuadrada corresponde a la realidad y lo demás es ruido. ¿Qué es ese ruido? Bueno, variaciones. Pueden ser por desbalance, pueden ser por suciedad, puede ser por temperatura, n factores. Entonces, la medición que realmente importa, o la que ellos consideran, es la que aparece aquí, RMS. El promedio normal para mí, como ingeniero, sería, pues dame la media, ¿no? Calcula la media o la desviación estándar. No, aquí no es la media. Ya observaron que experimentalmente la media no corresponde a la señal que les interesa. ¿Sí? Eso para que quede claro. Y la medición que vas a encontrar en la mayoría de los equipos de vibraciones le llaman medición de 0 a pico, de pico a pico o de 0 a pico negativo. Es decir, ellos le llaman pico a la cima de la cresta o de la onda y miden de tu 0 a ese valor positivo o de tu 0 a ese valor negativo o de valor positivo a valor negativo. Y eso es lo que vas a encontrar en los equipos. Dice PK-PK, medición desde arriba hasta abajo. Te dice 0 PK, de 0 a la cima positiva, o 0 a menos PK, de 0 a... Entonces, son unidades que debes de entender para saber de qué está hablando. Eso es lo que me dice en esa parte, es muy sencillo de entender. Ahí sería una onda real, como yo la vería. ¿Qué está midiendo aquí? Casi no se ve, pero es pulgadas sobre segundo, es una velocidad. Por eso decía, midiendo la velocidad. ¿Por qué? Porque en este caso tienen la posibilidad de medir la velocidad a la que se mueve la moneda. Pero ya sé que lo puedo inferir a una vibración. Al decirme que es vertical, están midiendo lo que la moneda se mueve con respecto a la horizontal, por eso dice que es vertical, ¿vale? Y obviamente que aquí se observa lo que yo decía, las ondas no son igualitas. La que yo busco aquí sería la RMS de ese valor, en ese segmento, en el tiempo, ¿no? En ese periodo. Y eso es lo que menciona ahí en esa parte. Y bueno, hasta ahí nada más lo que va a generar, termina ahí en esa parte, es el comportamiento real. ¿A qué equivale ese RMS? Equivale a decir, pues quítale todas las cimas, voy a regresar uno. Equivale a decir que tú agarras y cortaras aquí, te quedaras nada más de 0 a 0.7 y el resto no me interesa el ruido. Equivale a hacer eso. Y aquí ellos lo indican con esto, equivale a decir que todas estas partes las van a quitar. Yo sé que esto es una integral, esto es una derivada, ¿no? Lo que falta aquí de señal, solo le sobra aquí arriba. Entonces se quita esa parte, a mí lo que me interesa es 0.7 veces del valor máximo. Y eso no lo defino yo ni la matemática, lo hicieron experimentalmente y vieron cuál es la que ocupan, ¿no? Es como tipo medir para la corriente alterna, para la corriente alterna, yo creo que Es igual, tienen poner fluctuaciones la y la rectifican. es Igual. Y la pregunta que luego te hacen es, ¿cómo supo de dónde sacó ese 7? Es que no es matemático, es la realidad. Pues tratan de que el modelo matemático, la matemática es para representar la realidad. Entonces lo que hacen es buscan qué ecuación se parece más a lo que está ahí, es lo que están poniendo, ¿no? Y de ahí sale ese 0.7. Algunos libros, sobre todo este sistema es americano, pero la traducción es española, y lo comenté al inicio, porque ahí dice valor eficaz. En México jamás lo he oído así. He escuchado como el RMS, dame el RMS. Ellos dicen, dame el valor eficaz, bueno, en Europa, España. Nosotros lo conocemos como RMS, el valor real de la lectura, ¿no? Eso es lo que nos está mencionando en esa parte, ¿no? Algo sencillo. Entonces, esa es la real velocidad que mides. Entonces, lo que yo les decía, el pico vale 1, pues a ti lo que te interesa nada más es este valor, ¿no? ¿Por qué? Porque se parece a un trapecio ahí y de ahí genera la ecuación matemática que más se aproxima a esa realidad. Pero ¿qué pasa? Yo por eso no le doy todo el crédito a la matemática, porque ¿qué pasa si la onda es triangular? Y ya no fue trapezoidal o fue cuadrada, y pues ya esa raíz, 1 sobre raíz de 2 ya no fue cierto, pero es el que más se aproxima, entonces le damos crédito, ¿no? Pero en realidad no es la más
aproximada, ¿no? Y aquí tenemos el mismo caso del sistemita que nos da, ¿no? Ya lo habíamos tocado esa parte, pero ahora vemos, a ver si se puede volver a abrir ahora sí bien, que no vi la parte de abajo, está. Aquí sí ya se ve que yo incremento los CPMs y ya incrementa no nada más el valor de la frecuencia, sino también la amplitud. Y ya observamos el RMS, dígame. ¿De qué depende la forma de la onda? Bueno, la forma de la onda tiene que ver directamente con la velocidad a la que se mueve la onda y con qué la estás midiendo. Más adelante vamos a ver que hay ondas las más características en Fourier, y las comunes son o es cuadrada, o es rectangular, o es dientes de sierra. Entonces son los comportamientos más típicos. A ver si por aquí tengo red que me permita ver esta aplicación. Hay cosas que a veces no veo, no porque no quiera, sino porque creo que el tiempo no me da para profundizar más por los programas que los hace una maravilla. Y a veces es demasiado ambicioso. Pero te voy a decir por qué. Vamos a ver. Si hay red, puedo ver esa parte que respondería a la pregunta que tú haces, que son los modos de vibración. Pero vamos a ver primero si me lo permite dar la red. ¿Dónde lo dejé? Porque, ¿dónde lo dejé? Vamos a ver si está aquí. Te digo que al aprenderme todo de memoria, a veces uso esta referencia si es que no la han descontinuado. Es educativa. No recuerdo la universidad que lo hizo. Bueno, sí veo que los alumnos están ocupados. Ahí está. En Java. Pero se me hace muy interesante por esto. Está simulando ahí un resorte. Y yo le pongo, vamos a suponer, la menor cantidad de componentes. Vamos a ver una sola masa. Ahí. Si yo tomo la masa en un punto dado, la estiro, digámoslo así, con el mouse, yo observo en la parte inferior la armónica, lo que era para nosotros el modo de vibración, y yo lo suelto. Y genera un comportamiento como si lo estuviera dando de lado, como el ventilador que dijimos, ¿vale? Pero yo puedo incrementar la cantidad de cargas. Voy a poner muchas cargas, ¿no?, en el sistemita. Y voy a modificar, lo voy a tomar también en medio, lo aviento. ¿Ves la parte de abajo? La parte de abajo, si modifico, a ver si alcanza a ver la armónica de fases. Si yo modificase en ese sistema y le pudiera poner sonido, por ejemplo, ahí podría ver cómo se comporta. La forma que tiene la parte de armónica de abajo son las formas de las que está hablando, que se parecen a una sierra, que se parecen a un rectángulo. Es la forma que tiene la vibración. Ahora, ¿de qué depende que lo puedas ver o no? Bueno, pues de la escala muchas veces, de la velocidad a la que tú lo estás simulando, de si tiene o no una amortiguación, de la fuerza que le aplicaste. Porque yo lo tomé de aquí, ¿eh? ¿Qué tal si lo tomo de un lado? Lo estiro. Ya lo que se ve al final, la onda, la armónica, el modo de vibración es diferente. De ahí vienen esas ondas que decimos, ¿no?, que vemos. No nos da el tiempo de ver todo eso a detalle. Pero entonces, ¿qué viene siendo lo que es el modo de vibración? Es el modo de vibración. ¿Pero qué viene siendo? Por ahí tengo un video de una universidad que trata de explicar el modo de vibración de una manera más coloquial. A ver si lo encuentro, si nos pasa. Donde lo explica de una manera más simple, ¿no? Y aquí, porque no tengo bocinas como tal, más que las de la computadora, para poder observar cómo cuando yo cambio el modo de vibración, pues obviamente cambia el sonido que tenemos, no siempre se alcanza a escuchar aquí, debería de escucharse, ¿no? Vamos a limpiar y volver a indicarlo. Se me hace raro que no se esté oyendo, a menos que el Java no lo esté ejecutando bien, pero comúnmente yo lo hago vibrar y lo toma como una cuerda, aparte que aunque sea un resorte, y se oye el sonido y me muestra el movimiento. Entonces yo cambio uno, cambia el otro. Entonces ya los que saben música saben que también de acuerdo a como tú toques la cuerda es el sonido, y de acuerdo a eso genera una onda, la forma de la onda, que es la que estamos platicando. Hay algunas que se parecen a un diente de sierra. Si esto lo haces más lento, tendrás que jugar con la tensión de la cuerda y con la velocidad a la que quieres tu animación para poder ver eso que estoy. Pero por ejemplo, usted en su opinión, ¿qué considera que sería el modo de vibración? Así en sus palabras. ¿Perdón? En sus palabras, ¿qué sería el modo de vibración? El modo de vibración son las posibles
posiciones de la masa de acuerdo a una fuerza a la que es sometido, posibles posiciones. Por ejemplo, yo tengo un resorte, bueno, lo más fácil de entender es, tengo una masa, una esfera, lo sujeto con dos resortes, lo tomo en medio y lo bajo así como ahorita y lo suelto, lo lógico es que haga esto. Pero dicen, está muy sencillo, pero ¿qué pasa si pongo dos masas? Y dices, a ver, tomo las dos, lo bajo y lo suelto, se van a mover igual, pero ¿qué tal si una masa más que otra? Una es más, aunque lo jales a la misma fuerza y lo sueltes, entonces ya vas a tener esto, la onda. Entonces es probabilidad, son posibles ubicaciones. Entonces a lo mejor con esa, depende, ¿de qué depende? De la masa de las dos esferas, de la fuerza con la que yo lo empujé, de la velocidad a la que lo hice, o sea, ya son muchas variables y va a cambiar cómo se comporta. Entonces tiene n cantidad de modos de vibración, que es lo que buscas aquí en las materias de mecánica, la falla. Entonces te buscan a diferentes frecuencias cuál te tendería a dar un desplazamiento tal que se rompa y evitar eso. Eso es lo que buscas, ¿no? Pero he tratado de explicar lo que el compañero está preguntando, Pues podría ser de cuál es la forma de la onda. Dime. en el modo de vibración, pues es saber dónde se va, o bueno, qué posición va a estar. Y Yo no me preocupo tanto por la posición porque las vibraciones son triaxiales en los tres ejes. Me preocupo más por el valor de la oscilación. O sea, cuánto se deflexionó. Si es tal el valor que se vaya a romper, es crítico. Porque entonces, para responder lo que tú me estás diciendo, yo debería de saber en qué eje ocurrió y en qué plano. Porque puede haber una pieza que te soporte mucha tensión en este eje, pero en el otro eje menos. Entonces eso ya primero es donde localiza el sensor y cómo vibró. Yo hablaría como concepto general de cuánto se deflexionó, la oscilación, qué tan grande fue. Si rebasa lo que puede soportar la pieza, no importa el eje, pues puede llegar a tronar. Ya después te preocupas en dónde ocurrió, que eso es lo que hace el simulador cuando lo ves en Solid, por ejemplo, que se ve, te exagera dónde, para que digan, mira, en tal plano. Pero lo que nos interesa primero es cuánto, ya después veo qué plano fue y cómo lo evito, ¿no? Entonces, el valor de la oscilación es lo que buscamos nosotros, ¿no? Originalmente. Pues eso es lo que dice ahí. Entonces, lo que quiero decir es que la onda no es así como se ve ahí. Y vean cómo los aparatos, este está simulando un osciloscopio y está midiendo la onda RMS de este valor, la media cuadrada del valor pico. Si yo modifico y aumento el valor del CPM, pues el RMS va a aumentar, es obvio. Pero si yo mido pico, dice aquí pico, ¿qué va a medir? Del 0 hacia arriba o del 0 hacia abajo. Y si dice de pico a pico, pues es el doble, porque es de cresta a cima. Esas unidades las vas a encontrar en muchos aparatos. Algunos dicen 0-pic, o nada más dicen pic, y otros dicen pic-0, otros nada más dicen pic, de 0 al pico, y si dice pic-pic, es de cresta a cresta, ¿sí? Para que lo entiendas. Y si dice RMS, está midiendo, quitando el ruido, está midiendo la onda que realmente es real. Y eso es lo que, con lo que yo quiero que te quedes, de lo que está ahí, porque eso es lo que se ocupa cuando lleves un aparato. ¿Qué es lo que está midiendo ¿El realmente? pico qué vendría siendo? ¿Es el La desplazamiento? parte superior o inferior del desplazamiento, en este caso de la moneda en el álaro. O sea que si le subo La más, altitud. si le subo más va a tender a, por así decirlo, desprender. Podría llegar a desprenderse. Ahorita me interesaría ver, si me dicen, es que ese motor rota así normalmente, entonces yo quiero saber cuál es su medición pico tradicional. Tengo que tener esa radiografía, lo mencioné al inicio, para cuando falle, que se empiece a tener un álave muy grande, que se empiece a mover mucho, que se estire el álave o que se deflexione, yo observaría que la gráfica cambia y el RMS cambia, entonces ya me está diciendo que algo está mal. Entonces, primero tengo que tener la radiografía de cuando está bien y después comparo. Obvio que es imposible que cuando esté 9 le tomes mediciones. ¿Qué hacen las empresas? Tienen ya un estándar. Dicen, a ver, ¿tu máquina cómo es? Ah, pues es una máquina fija, motor grande o pequeño, ¿cómo lo diferencian? 50 kilowatts. Ah, ok, ¿a qué velocidad vibra tu máquina? ¿A qué velocidad se mueve? A tanto. Tiene tantos ejes, se mueve a tanto. Entonces ellos con esa clasificación ya tienen una gráfica de comportamiento estándar. Dicen, esta es su radiografía y contra ese van a comparar tu máquina para saber cómo está. Eso cuando ya nos llegó usada. Si nos llegó nueva, ya la hicimos desde el inicio. Y eso lo vemos mucho, lo que dice ahí en esa parte, ¿no? Que no vemos diferencias. Aquí nada más quería acotar, no nos va a dar todo el tiempo para ver todo, que así es como en realidad está la onda. Ahí el autor lo que me dice, si se fijan, tiene un rizo, así se ve como lo que me está diciendo, Salud, es que te imagines que cuando está girando tú le pongas una carta de un naipe, de una baraja, así la conocemos, ¿no? Le pongas el naipe, entonces cada que dé vuelta va a chocar. Entonces la onda que vas a ver no se va a ver pura, se va a ver con ese... ¿Por qué? Porque cuando golpea el álave,
el ala va a seguir girando, pero aunque tú no lo percibas va a estar haciendo esto. Entonces la moneda no está moviéndose así, también está moviéndose. Entonces la onda la verías con ese ruido, ese rizo. Así es la realidad, pero no necesitas el naipe. El aire, la temperatura, lo que sea puede generar ese ruido, que la medida no sea limpia. Y eso es lo que te trata de explicar ahí el programa. Como vieron, es muy sencillo. Hay que estarle leyendo y viendo la animación. La intención es que ustedes lo chequen y pongan sus conclusiones. Está sencillo. Ya casi vimos la mitad de lo que está ahí, para que ustedes verifiquen con sus compañeros la otra mitad y me entreguen un reporte. Yo te los voy a retomar antes de entrar a Fourier. La intención, vuelvo a lo mismo, pues no es tampoco asustarnos, es lo más complicado. Sí, es muy complicado, Fourier, pero ya muchos algoritmos ya están. Interesante es cómo los manipulo y cómo los interpreto. Y ocupo ya algo muy duro, algo matemático. O yo mismo le invierto 2 o 3 horas a lo que no aprendí y me pongo. Pero no es la intención que dejemos de lado la vibración por preocuparnos por algo tan básico. Vamos a tratar de interpretar, ¿para qué? Para que al final veamos un espectro de vibración correcto, uno dañado y sepamos que falló por eso. Ya no vamos a tener idea. Que esa es la intención, a lo menos en todo este programa. La intención, sí vamos a ver unos cálculos como los que vimos ahí en decibeles, en cada unidad vamos a ver cálculos en unos programas, pero alguno le voy a decir esto nada más para cubrir el protocolo que me piden. Esto realmente sí le veo que les puede servir. Simple sólido, solo hago el sólido. Oye, vibración con sólido. Hay cálculos modo vibración, hay cálculos los hertz, ¿qué necesito? Pues algo sólido. Pero bueno, ahí está la referencia, ¿no? Si no hay dudas, paso